Claro, Muchas gracias. gracias. Por términos, bueno, a informar que esta entrevista está comenzando a las 11:35, que tenemos la presencia de Montserrat y tenemos la presencia de Alma, y que nos comunicaron por parte del personal de UTAP de Informática que Sara Guadalupe dice aquí, tiene problemas para conectarse y que no le han localizado, ¿es correcto? Ok, entonces iniciaríamos pues la entrevista con las dos participantes. Recordarles que tienen 2 minutos para responder cada pregunta, que se sientan en confianza y utilicen muy bien sus 2 minutos de respuesta. Yo les quiero hacer una pregunta que tiene que ver con trabajo en equipo. Si nos pueden hacer relatar alguna ocasión, alguna actividad en donde se realizó un trabajo en equipo, en donde ustedes estuvieron obviamente conformando ese equipo, que haya sido exitosa y que nos cuenten por qué fue exitosa, cuáles fueron las herramientas que utilizaron para que ese trabajo en equipo fuera el correcto y cuáles son pues como los puntos importantes a resaltar para ese trabajo exitoso cuando es en conjunto. Iniciaríamos contigo, Alma. Hola, buenos días. Bueno, con respecto a la pregunta, eh, en varias ocasiones he trabajado en equipo. Creo que en la mayoría de las experiencias laborales he trabajado en equipo. El caso al que yo refiero ahorita es hace algunos años trabajé en lo que es Secretaría de Desarrollo Social. Ahí era yo supervisora de algunos promotores. Los promotores tenían la tarea de andar en campo incorporando a las familias casa por casa a ese programa. A nosotros como equipo nos pedían metas semanales y para hacer esos cuestionarios, porque eran a través de cuestionarios que nosotros teníamos que realizar a través de dispositivos móviles, pues sí se llevaba un tiempo considerable. Entonces a veces por día no lográbamos cumplir las metas diarias. Entonces se nos estaba terminando el tiempo. Lo que hicimos como equipo para sacar la meta en el tiempo que ya nos habían estipulado fue entre nosotros mismos y unos compañeros ya iban más avanzados en sus metas. Nos reunimos con los que iban más atrasados y en equipo pudimos ahora sí que apoyarlos a terminar de aplicar esos cuestionarios y pues obtener los resultados esperados, que era cubrir con las metas. Muchas gracias por tu respuesta. Sería tu turno, Montserrat. Sí, muchas gracias. Buen día. Buen día a todos los que nos acompañan. Sí, puedo recordar el proceso anterior. Tuve la oportunidad de ser técnico de organización electoral en la Junta de Metepec. Entonces, fue una situación bastante complicada porque estábamos hablando de temas de COVID, estábamos conviviendo con toda la situación del COVID. Obviamente, muchos compañeros por temas de salud pues no pudieron seguir desempeñando su cargo. Al final del proceso ya estábamos pues todos muy nerviosos porque en primera a veces teníamos que estar muchos en contacto con otros, estábamos a veces pues en situaciones complicadas porque teníamos que usar cubrebocas, careta y todos estos temas y éramos muchas personas trabajando. Entonces, al final, para los cómputos distritales tuvimos una situación de que un equipo de supervisor de una SORE completa se enfermó de COVID. Entonces fue una situación bastante dura y obviamente teníamos poco personal. Para ese punto, pues ya era muchísimo estrés, ya había pasado la elección, ya estábamos obviamente todos, pues incluso desgastados física y emocionalmente, por así decirlo. Entonces, tenían que sacarse los cómputos distritales, no había manera pues de postergarlo legalmente, se tienen que cumplir los plazos. Entonces sí nos tocó en esa ocasión trabajar a marchas forzadas, a pesar de que éramos pocas personas. Considero que el trabajo que se hizo entre los demás compañeros técnicos, la vocalía de organización, pues nos organizamos, valga la redundancia, nos organizamos muy bien, hicimos el trabajo lo mejor que se pudo, salió perfectamente los cómputos distritales. La verdad fue una jornada bastante extenuante para todos, podría decir que para todos mis compañeros, porque fueron horas de estar en el tema de los cómputos distritales, pero afortunadamente
nosotros ya teníamos un antecedente de excelente comunicación entre el equipo, con personalidades completamente diferentes, pero algunos con mucha más experiencia. En esta ocasión fue mi primera vez siendo técnico electoral. Mis compañeros ya eran contaban con mucha más experiencia. Entonces, considero que lo más importante para trabajar en equipo es tener una excelente organización y una excelente comunicación con las personas con las que estás trabajando, porque si llega el punto en el que ya con el desgaste, incluso físico, ya el cansancio, ya tantas horas en las que tienes que estar pues dando lo mejor de ti, llega un punto en el que te desgastas. Y obviamente existen ciertas diferencias de opiniones, pero siempre tuvimos una buena comunicación y hasta la fecha seguimos en contacto como amigos. Entonces creo que ese fue el gran logro de esa ocasión, fue más bien que tuvimos la mejor comunicación y pudimos avanzar y se pudo trabajar, pues en equipo se pudo sacar el trabajo. Muchas gracias por tu respuesta, Montserrat. Ya está por aquí Sara. Sara, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Discúlpeme, tuve un pequeño problema con la luz y el internet no agarraba la computadora. No te preocupes, no. Quita el estrés, ya estás aquí, no pasa nada, esto se entiende y lo resolvemos. No sé si alcanzaste a escuchar la primera pregunta. No escuché. Llegué cuando Ok. estaba interviniendo la compañera Alma. Va, te la repito, bueno, también para rapidísimo la dinámica, cada quien te va a hacer una pregunta y tienes 2 minutos para contestarla, no es de conocimientos, y trata de usar tus 2 minutos para que la respuesta sea muy concreta, de un caso práctico y que nos des como ejemplo muy específico. La pregunta que yo te voy a hacer tiene que ver con el trabajo en equipo y preguntarte si tienes alguna experiencia laboral cercana en donde hayan realizado alguna actividad exitosa en este tema de trabajar en equipo y que nos comentes qué la hizo exitosa y cuáles fueron los resultados que tuvieron. Pues realmente siempre he trabajado en equipo. Yo soy de formación de licenciada en Derecho. Estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México y desde ahí empecé participando con asociaciones. Ahí creo que el primer logro exitoso fue que empezamos a incursionar en 2007 con las jornadas de entregas de juguetes. Entonces ahí coordinábamos en diferentes comunidades la recolección de juguetes y después también la entrega. Eso sería como mi primer trabajo en equipo que me dejó satisfecha en cuanto a que hubo buena coordinación y al final el objetivo se logró llegando a la comunidad que esperábamos. De en fuera actualmente hay muchísimas asociaciones que lo hacen, pero en ese momento fuimos de las primeras asociaciones que lo logró. Nos llamábamos como Juventud Unida por México. No pertenecíamos a ningún partido político, estábamos como en esas aras de querer cambiar al mundo. Obviamente ahorita ya las organizaciones tienen otro tipo de lucros. Después he participado trabajando laboralmente en financieras. Siempre he sido como asesor jurídico y he coordinado grupos de cobranza, donde también, o sea, estamos hablando de que esto fue aproximadamente hace unos 7 años, donde se gestionaban grupos de cobranza que se iban por sectores y pues la verdad es que logramos una buena recuperación. ¿Por qué es importante aquí el trabajo de equipo? Porque me tocaba coordinar a los gestores y los gestores a la vez a los notificadores de área y lográbamos una buena cobranza. Estoy intentando utilizar mis 2 minutos porque la verdad es que sí he tenido como proyectos de equipo que me han sido muy afortunados. En cuanto a las cuestiones electorales, he participado del otro lado, dentro de como candidato a un partido político, donde igual no se lograba quizá el triunfo que esperábamos, pero la experiencia sí era muy gratificante, porque, o sea, viví lo mismo desde buscar a los representantes de partido y todo eso. Entonces, ese tipo de trabajo. Sara, perdón que te interrumpa, nada más como para un tema de registro. O sea, ¿fuiste candidata en Y hace algunos electoral? años. ¿Hace Sí. cuánto? Tengo 2 hijos, contando el tiempo de mis hijos, fui candidata a síndico por el PRD en el municipio de Calimaya, que es aquí donde vivo. Nada más dime si quieres el año, para no tener datos que te identifiquen, con que nos digas el año. Perdón. Mi hijo tenía 1 año, como hace 8 años. Esa Okay. es la primera. Y la otra fue hace 5 años, candidato a regidor por el Verde Ecologista.
Perfecto, muchísimas gracias. Sin partidos y sin perdón. Yo debí de preguntarte lo distinto. Discúlpeme, Pero gracias, nada más era como para tener ese dato de los años, nada más. Sí, o sea, sí, yo leí la convocatoria y obviamente no es una participación. Gracias, Sara. Muchas gracias. Bueno, de mi parte sería todo y ahora le cedo la palabra a la consejera Daniela Durán, quien también les hará una pregunta. Adelante, consejera. Sí, perdón, y sí me hacía gestos y yo no la veía por ubicarme en usted, una disculpa. No se preocupen. Pues muy buenos días, muchísimas gracias a las tres, muy contentas de 3 mujeres con muchas ganas, con unas grandes trayectorias. Muchas felicidades por estar hasta esta etapa y gracias por voltear a ver al Instituto Electoral del Estado de México. A nombre de las consejeras, el consejero, la presidencia, la secretaría ejecutiva, también saludamos quienes amablemente las representaciones partidistas nos hacen favor de seguir estas entrevistas. Igual, la misma dinámica, 2 minutos para una pregunta. Y Sara, que no estabas conectada al inicio, que no se preocupen, no participarán para el mismo municipio o mismo distrito. Entonces no concursan entre sí, no se preocupen. La pregunta que quiero conocer un poco es más o menos cómo es su capacidad de negociación. Para eso, si me cuentan una experiencia muy rápida de alguna situación complicada que hayan vivido, porque otra persona tenía un carácter difícil, porque la situación era difícil en sí misma, que ustedes consideran importante, cómo resolvieron esa situación, esa actividad, a través de qué herramientas utilizaron y cómo lograron pues convencer para que aquella actividad se llevara de manera exitosa. Hasta por 2 minutos e iniciaríamos con Sara, si fueras tan amable. Ok, pues pudiese ser un poquito en esta línea que le estaba comentando de la cobranza, porque en sí era una actividad complicada desde la coordinación con los gestores y con la gente en general, ¿no? O sea, era una coordinación complicada, pues porque en primera uno tiene que organizar el área a cubrir. Entonces, cuando tú estás coordinando, me tocaba designar qué área geográfica tenían que visitar. Entonces, esto a veces generaba problemas con el equipo de la cobranza, porque, o sea, pensaban que era como por preferencia, o había áreas donde ya habían estado trabajando mucho y ya no les daban como la misma aceptación. Entonces, lo que yo tuve que modular o cambiar fue empatizar con ellos. O sea, entender cuál era el problema que tenían por sector, acompañarlos en ocasiones para ver cuál era el problema en el área geográfica que estaban trabajando y platicar con ellos y gestionar un proyecto de alternativas a la cobranza. O sea, si ya llegamos en cierto horario y en cierto horario ya sabes que no está la persona, pero está el familiar lioso, buscar otros horarios. O que ya buscamos el dejar como el oficio extrajudicial de cobranza y no funcionó. Y después es que era un doble paso. En el doble paso, o sea, ya cuando se decía la cobranza extrajudicial y no se lograba, pasábamos a la judicial. Y obviamente si se pasaba a la judicial, a mí me convenía, pero a ellos no. Entonces, obviamente lo veían como un tema personal. O sea, pensaban que lo estaba haciendo ahí y fue mucho el tema de diálogo, de empatizar, de acompañarlos a hacer sus recorridos eventualmente para que logre que entendieran que era una cuestión de funciones. Y ya después la verdad es que tuvimos un buen desarrollo en el trabajo. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí, perdón, 2 minutos sabemos que es poco, sí, pero bueno, nos tenemos que ajustar al tiempo para todas las aspirantes. Muchísimas gracias. Nos encantaría también ahora escuchar a Alma. Excelente día. Buenos días, consejera. Sí, bueno, yo recuerdo realmente también el mismo caso de la compañera. Yo trabajé en una financiera como asesora y pues aquí la negociación es elemental con los clientes cuando a lo mejor se van atrasando en sus pagos y pues nosotras como asesoras tenemos que ver la forma de negociar con ellas, ¿no? Yo soy mucho de la idea de que se resuelven muchas cosas hablando y en el pedir está el dar. Entonces, pues yo cuando tengo que negociar, pues lo primero que hago es comunicarme con la persona respetuosamente, no, por ejemplo, en este caso de la cobranza, no intimidándola, no ofendiéndola, no faltándole respeto. Perdón que interrumpa, Alma, de verdad te ofrezco una disculpa, pero nos puedes platicar, como les dije, un caso en específico en 1 minutito muy rápido. Ah, ok. Gracias. Bueno, me voy a otro ejemplo. Yo en un proceso electoral entré como personal de junta
vaya, en un municipio de por aquí, de donde yo vivo. A mí, yo entré por invitación del vocal ejecutivo. La situación es que entre los 3 vocales habían muchas diferencias. Entonces, como que se tenía la idea de que si tú entrabas por invitación del vocal ejecutivo, tenías que hacer únicamente el trabajo que el vocal ejecutivo te pedía. Yo no entré con esa idea, fue mi primer proceso electoral en el que yo participé. Si a mí el vocal de capacitación me pedía algún trabajo, yo lo hacía. Si el vocal de organización me pedía otro trabajo, yo lo hacía. Si el ejecutivo me pedía otro trabajo, yo lo hacía. Yo hacía lo que me pidieran los 3, ¿no? El problema es cuando ya, como entre ellos había diferencias, pues a veces el vocal que me había invitado se molestaba porque yo le hacía el trabajo a los otros vocales o viceversa. Entonces se creó una situación muy tensa, en el que pues yo ya no sabía de primer momento qué hacer, ¿no? A quién hacerle caso. Entonces lo que yo tuve, pues sí, fue hablar con los 3 vocales, pues ahora sí que comentarles que yo estaba ahí para realizar el trabajo que los 3 me pidieran, y pues así me iba a permanecer si ellos deseaban que pues yo continuara ahí elaborando. Afortunadamente pues los 3 como que sí entendieron, se terminó el proceso a buenos términos y pues yo pude trabajar pues más que nada para el objetivo que era dar buenos resultados en esa elección, ¿no? Y desde mi parte, desde lo que yo podía hacer como personal de junta. Al contrario, muchísimas gracias también por tu respuesta. Alma, excelente día. Montserrat, te escuchamos por 2 minutos. Sí, claro, muchas gracias. Sí, puedo recordar la primera ocasión que tuve la oportunidad de trabajar en el tema electoral. Fui supervisora electoral de mi municipio. Yo en esos tiempos era muy joven, ahora ya no tanto, pero cuando empecé en la materia electoral, que a raíz de ahí me enamoré de la materia electoral, era muy joven. Entonces, la mayoría de mis compañeros, al ser supervisora, pues obviamente tenía ciertas personas a mi cargo y la verdad es que, siendo honesta, todos eran tenían mucho más experiencia que yo. Entonces, al principio sí fue una situación bastante complicada el hecho de que, pues de que pudiéramos empezar a trabajar, porque hasta cierto punto por su parte había mucho recelo sobre mí, porque yo recién estaba aprendiendo cómo funcionaba todo el trabajo y ellos ya sabían hacérselo con los ojos cerrados. Entonces, al principio sí tuvimos ciertos roces en los que tuvimos que sentarnos a platicar honestamente y decirnos, ¿sabes qué? A mí me molesta esta situación y a mí me molesta esta. Entonces, siento que al final, pues la verdad es que trabajamos bien. Siento que si esos roces se hubieran hablado a lo mejor un poco antes de empezar el trabajo, a lo mejor si hubiéramos tenido un poco de mejor comunicación, el trabajo hubiera salido perfectamente. Sin embargo, pues siempre hay gente que es renuente a sentarse a platicar, a ser consciente de tus necesidades, a escuchar mis necesidades y a que yo sea receptiva de sus necesidades. Entonces, a raíz de esa situación, precisamente porque yo no quería que me volviera a pasar esa situación, pues me tomé algunos cursos del control de las emociones, pues sí, para aprender a ser un poco más asertiva con las necesidades de las demás personas. Pero al principio la verdad es que sí nos fue bastante complicado, pues comenzar con ese cierto liderazgo. Al final se logró, la elección funcionó perfectamente, pero pues al principio de decir que fue bastante complicado, sobre todo por el tema de que los compañeros me veían pues hasta cierto punto inferior porque era más joven, porque yo no tenía los conocimientos de experiencia que a lo mejor ellos ya habían adquirido por tantos años de procedimientos que ya tenían. Entonces, pues sí, siento que eso fue lo que nos hizo, bueno, más bien me hizo a mí impulsarme un poco para aprender más sobre el tema del manejo de los grupos, porque a mí siempre me ha gustado este trabajo y si tuviera la oportunidad nuevamente de ser supervisor, la tomaría, porque me encanta estar en campo, me encanta estar en contacto con la gente, pero también necesitas aprender el manejo tanto de tus emociones como de las emociones de las demás personas, precisamente para lograr ese estándar de liderazgo que se necesita para ese manejo de los grupos. Ok, muchísimas gracias, Montserrat. Gracias.
Te deseo también muchísimo éxito, maestra Susana. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, consejera. Ahora es turno del maestro Osvaldo para que les haga sus preguntas. Gracias, buenas tardes a todas. La pregunta versaría sobre toma de decisiones y orientación a resultados. Compártanos de favor alguna situación de su vida laboral, académica o personal en la que tuvieron que tomar alguna decisión importante y con esta decisión, para poder sacar el trabajo, alguna otra parte resultó afectada. ¿Cuáles fueron los elementos que tomaron en cuenta o valoraron para elegir esa opción y si es que llegaron a los resultados esperados? Por favor, empezaría contigo, Sara. Ok, buenos días. Pues yo creo que fue cuando mencionaba, quiero basarme en un ejemplo para ser un poco más concreta, por los 2 minutos que tenemos, regresar al ejemplo que daba en el equipo de la gestión de la cobranza. Aquí, como me tocaba coordinar a varios gestores de cobranza, esos gestores de cobranza tenían cierto resultado que entregar de manera mensual. Entonces, no siempre lograban sus objetivos y la toma de decisión que tuve fue tener que ver cuáles tenían que preservar su trabajo y cuáles tenían que irse, porque una financiera, la verdad es que en términos pues reales siempre es el ganar-ganar y cuando no logra los objetivos que pretende, prescinde de su personal. Por eso hacen contratos temporales. Luego entonces la toma de decisiones fue tener que evaluar su trabajo, porque cuando uno trabaja con cierto equipo de personas con esta frecuencia, se genera una amistad. Entonces, intentar no considerar esa línea de amistad, sino ser un poco más objetiva, irme a la línea de resultados, ver su desempeño. Y pues la verdad es que me fui por 3 rubros principalmente, que era como quién era más profesional, o sea, quién cumplía en cuanto a tiempos, quizá no en cantidades, sino quién era más profesional en cuanto a horarios, en cuanto a rendición de cuentas, porque había la persona que era más que disciplinado con suerte, que entregaba a veces cantidades más altas, pero su rendimiento no iba a ser constante. Podría ser que en 2, 3 meses me diera un rendimiento alto, pero al no ser disciplinado, no entregar en las minutas que teníamos que entregar o los reportes de Excel que se entregaban, íbamos a tener a la larga un problema. Entonces, lo que utilicé fue eso, un análisis objetivo sobre las funciones que realizaba, el carácter, porque aquí lo mencionó la compañera Alma, es muy importante, la empatía que tienes con la persona, porque eso es básico en cualquier atención a la gente directa, o sea, es básico porque es lo que hace que fluya la institución. Y el tercer como último paso fue pues ser muy sincero, ¿no? O sea, ser muy sincero porque insisto que como está el antecedente del trato humano, nos nubla un poquito la visión cuando nos toca a nosotros tomar ese tipo de decisiones. Gracias. Sara, por favor, Montserrat. Claro, gracias. Sí, retomando mi ejemplo de la pregunta anterior, en la primera ocasión que tuve la oportunidad de ser supervisor, teníamos una compañera que la verdad era muy buena en su trabajo, era muy buena capacitadora, al principio cumplía perfectamente con todo lo que, incluso si tenía la oportunidad, incluso apoyaba a los compañeros, la verdad era muy buen elemento. Sin embargo, a algunos meses después de comenzado el proceso, tuvo algunos temas de carácter personal y ella se acercó conmigo, me los planteó, pero llegó un punto en el que la verdad su desempeño cambió drásticamente. Entonces, como dice la compañera, al final creo que eso, sobre todo en tema de manejo de grupos, en trabajar con otras personas, considero que eso es lo más, pues lo que nos puede costar a lo mejor un poquito más de trabajo, darnos cuenta de que pues finalmente no podemos seguir arrastrando ese rezago que nos está generando un compañero, porque al final a lo mejor sí podemos crear lazos de amistad y las personas que me agradan, pero pues en el trabajo tiene uno que ser más objetivo, tienes que no dejarte llevar por esos sentimentalismos hasta cierto punto, ser consciente y claro, ser empático con las necesidades, sobre todo que tenía temas personales, pero al final de cuentas el trabajo se tenía que sacar, entonces
lo comenté con ella y le dice, ¿sabes qué? Pues al final, pues ya no me estás cumpliendo con lo que te corresponde hacer. Entonces sí tuve que tomar la decisión de hacérselo saber a la Junta y ellos pues ya hablaron también con ella, pero pues al final ya no se pudo subsanar todo el error y todo el rezago que ya nos había generado y tuvieron que tomar la decisión de darle las gracias del instituto, bueno, por lo menos de ese proceso electoral. Entonces, para mí fue complicado porque era una persona muy valiosa y muy capaz, pero pues llegó un punto en el que ya era insostenible la situación. Al final, pues siento que pues repercutió en todo el equipo, porque ya teníamos un rezago de su trabajo, más el rezago, pues a lo mejor la siguiente persona que entrara a suplirla, pues no iba a agarrar el mismo ritmo que ella ya tenía. Entonces nos tocó a todos hacer pues hacer la chamba y hacer el trabajo de que nos había generado ese rezago. Al final todo el equipo fue el que pagó, a lo mejor, por así decirlo, la consecuencia de ese rezago, pero pues afortunadamente, repito, el equipo ya estaba para ese entonces ya estábamos muy bien consolidados y afortunadamente pudimos sacar. Gracias, Monse. Gracias, sí. Gracias, qué amable. Alma, por favor. Sí. Bueno, con respecto a una toma de decisión que haya yo tomado, se me viene a la mente una que repercutía en mi vida personal y pues profesional, laboral, en un proceso en el que yo, bueno, anteriormente yo venía buscando trabajo, estaba yo muy insistente con un trabajo que quería mucho, que deseaba yo mucho. En ese momento no se me dio la oportunidad. También por el otro lado, ya había yo participado varias veces en el proceso de selección para aspirar a una vocalía dentro del instituto. Afortunadamente se me da la oportunidad y quedé como vocal de capacitación. Ya próxima al día de la jornada electoral, me llaman del otro trabajo para decirme que me presentara a firmar contrato. Pues sí, dudé, la decisión la pensé muy bien porque pues puse en una balanza los pros y los contras, ¿no? Pero a final de cuentas yo tomé la decisión de quedarme en el instituto como vocal porque es algo que me está gustando mucho, que me apasiona mucho el tema electoral. Y por otra parte, aunque a lo mejor el otro trabajo era no temporal, no se me hacía como que leal dejar pues a medias el trabajo que ya veníamos realizando, ni tampoco dejar al equipo, ¿no? Habíamos hecho un buen equipo y estábamos sacando el trabajo pues satisfactoriamente. Entonces esa fue una decisión que me costó, pero a final de cuentas yo me dejé llevar por lo que yo quise. Gracias. Gracias a todos por sus respuestas y es todo de mi parte. Muchas gracias por sus respuestas. Los resultados de esta entrevista se les harán llegar por los medios en los que han recibido toda la información. Les agradecemos mucho su participación, les deseamos todo el éxito y pues corremos a la otra entrevista. Nos vemos pronto. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, buena tarde a todos. Gracias a ustedes, bye.